Buenas noches, estamos nuevamente en Opinión Pública. Soy Francisco Abundis y junto con Alejandra Palacios, como cada semana, estaremos analizando temas de opinión pública, temas de cambio social, de cambio político en nuestro país. La opinión pública es un nuevo actor que en toda democracia juega un papel muy importante. Nosotros tenemos la convicción que hay que darle un lugar, un espacio. Lo hacemos en este programa a través de encuestas, a través de mediciones de opinión. Con nuestros invitados, que son tomadores de decisiones, académicos, analistas, queremos entender un poco mejor qué es lo que está pasando en el país, un poco más de qué es lo que sucede hoy día en México. Y para ello contamos hoy, como cada noche, con dos invitados de lujo. Hanna, buenas noches. Francisco, muy buenas noches, muchas gracias. A usted, gracias por acompañarnos en Opinión Pública. Como usted sabe, este 2 de julio los capitalinos decidiremos en las urnas quién será nuestro próximo jefe de gobierno. Según las encuestas de Parametría, los 3 problemas que más agobian a los ciudadanos del Distrito Federal son la falta de empleos formales, la escasez y la falta en el suministro de agua y la delincuencia e inseguridad. Sin duda, estos serán los principales retos que enfrentará el próximo gobierno del Distrito Federal. Aunque también nos preocupa la falta de una red eficiente de transporte público, la educación, la drogadicción, el comercio ilegal y la corrupción de los cuerpos policíacos, por nombrar algunos temas. Los capitalinos queremos un jefe de gobierno que sea capaz de implementar soluciones inteligentes a los graves problemas del Distrito Federal. Para discutir sobre los grandes desafíos de esta ciudad, está con nosotros en el estudio el candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal por el Partido Acción Nacional, Demetrio Sodi. Senador Sodi, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Demetrio Sodi nació en la Ciudad de México en 1944. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana y tiene un posgrado en Desarrollo Administrativo en la Universidad de Harvard. Tiene 42 años de servir a la Ciudad de México, tanto en el sector privado como en el público y en puestos de elección popular. Ha sido 2 veces diputado por el DF, 1 vez asambleísta y actualmente es senador. Ha sido líder de diversas causas ciudadanas y analista político en distintos medios de comunicación. Demetrio Sodi formó parte del PRI de 1975 a 1994 y en 1997 se afilió al PRD, al que renunció en agosto del 2005. El 30 de marzo de este año, Demetrio Sodi se convirtió en el candidato a jefe de gobierno del DF por el Partido Acción Nacional. También nos acompaña en el estudio René Solís, director general de Metrópoli 2025, el principal centro de estudios e información sobre la zona metropolitana del Valle de México. René, bienvenido, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. René Solís estudió la licenciatura en la Universidad de las Américas y es maestro en Administración de Empresas por la Universidad de Harvard. Ha sido director general de Grupo Editorial Expansión, fue fundador de Grupo Editorial Promexa, más tarde Grupo Patria y presidente de Grupo Editorial Planeta en México, cargo que dejó hace un año para incorporarse a Metrópoli 2025. Al frente del proyecto Metrópoli 2025, René Solís ha señalado que los graves problemas de esta ciudad se deben en parte porque la mancha urbana rebasó los límites del Distrito Federal. Paco, ¿por qué no, para arrancar el tema de hoy, analizamos un poco más, según la encuesta de Parametría, cuáles son los problemas que más aquejan a la ciudadanía? Muy bien, Hanna. Esta es una medición que realizamos en la Ciudad de México entre el 25 y el 29 de marzo, mediciones con las cuales creo que estamos familiarizados. Y lo que observamos es que a una pregunta como ¿cuál cree usted que son los 2 principales problemas que deberá enfrentar el futuro jefe de gobierno del Distrito Federal? El porcentaje que se acumula un poco más o que tiene mayor frecuencia es el desempleo con 32%, ligeramente abajo agua potable con 30%, inseguridad con 30%, corrupción 28%, seguiría en un tercer nivel bajos salarios con 21%, pobreza con 10%, drogadicción y alcoholismo con 8% y educación con 7%. Sin duda estas son mediciones que podrían no coincidir con otras, Demetrio, pero sería interesante que tú nos pudieras decir cómo ves estos problemas. ¿Coinciden con tu percepción de lo que está pasando, con lo que tú estás viendo afuera, ahora en las calles? Mira, sí, pero ahora que estaba leyendo la forma en que se realizó la pregunta es muy interesante. ¿Cuáles son los 2 problemas principales que debería enfrentar el jefe de gobierno? Así es. No que enfrenta usted. Buen punto. Y es un cambio radical. Buen punto. Yo creo, según lo que yo tengo, lo que veo en las calles, lo que la gente enfrenta en primer lugar es inseguridad. Y narcomenudeo que lo ligan a inseguridad. Agua potable no. ¿Por qué? Porque
son solamente 400,000 familias las que tienen problemas. Son un chorro, ¿no? Pero bueno, pero 400,000 de más de, digamos, de 2 millones de familias. O sea, solamente el 25% de las familias tienen problema de agua. Pero fíjate qué inteligente es la gente, porque finalmente lo que uno aprende en las encuestas es la inteligencia de la gente. Cuando tú le preguntas cuál es el problema que usted enfrenta, dicen seguridad. ¿Cuál es el problema que va a enfrentar el jefe de gobierno? Dice agua o dice empleo. Y es lo que refleja esta... Y creo que tienen razón. Yo creo que el principal problema que debe enfrentar el jefe de gobierno es desempleo. Y que va ligado con inseguridad. Una ciudad que provoca, que no crea empleos, a la larga la gente acaba en la inseguridad. A la gente acaba en la delincuencia. Está demostrado en el mundo. Las gráficas de delincuencia y desempleo van de la mano. Baja el empleo, sube la inseguridad. Baja la inseguridad, aumenta el empleo. Y el agua, que yo creo que se ha convertido en las últimas semanas, un problema real de que aunque la gente no tiene problema de agua, el 70% de la gente sabe que es un problema que está sufriendo, y ahí habla de la solidaridad del mexicano, el capitalino, ¿no? Y que puede ser también un tema de calidad de servicio. Sí. Y se llama agua potable. René, ¿tú qué dirías respecto a estos números? ¿Coinciden con los de Metrópolis? ¿Se parecen en el diagnóstico a otros que tienen ustedes? Sí, son muy similares. Desde luego, yo creo que el desempleo habría que verlo, bueno, ¿por qué hay desempleo, no? Sí, yo creo que lo que habría que analizar es... Más allá del diagnóstico, ¿cuáles son las causas? Exactamente, ¿qué es lo que pasa que haya desempleo? Y yo creo que aquí lo importante es que la zona metropolitana del Valle de México, que son las 16 delegaciones del Distrito Federal y 59 municipios del Estado de México, más uno del Estado de Hidalgo, que es Tizayuca, que es como está definida por la sede Sol. Esta zona metropolitana pues refleja múltiples problemas económicos que a su vez tienen como consecuencia en parte el desempleo, ¿no? Entonces esas son las circunstancias que hay que analizar, es decir, por qué esta zona metropolitana ha bajado en su contribución al Producto Interno Bruto en los últimos 10 años. Es decir, si en 1995 contribuía al 34.3% al PIB, ahora es 31 y pico. Entonces ha ido en descenso continuo. Y esto quiere decir que algo está pasando con la infraestructura de la ciudad, de la zona metropolitana, que no permite un desarrollo económico. Y si no hay un desarrollo económico sano, pues entonces no se crean empleos, ¿no? Gracias, René. Demetrio, estos últimos 10 años, cifras más, cifras menos, el PIB de la Ciudad de México no ha cambiado. O sea, no hemos crecido en estos últimos 10 años. Ha decrecido. Ahorita quiero que nos comentes tus cifras. Antes, la ciudad era manufacturera, ahora pues se dedica más a los servicios y a la construcción. Sobre esas líneas se puede crear empleo. ¿Cuáles son las ventajas comparativas de esta ciudad con respecto a otras ciudades del mundo? ¿Qué vas a hacer para generar empleo? Mira, primero, ¿cuáles son las ventajas comparativas de la Ciudad de México con el resto de las ciudades del país? Que debe haber algunas, ¿no? Todas, yo creo. Aquí es el gran mercado. Este es el mercado en todo. En educación, en cultura, en salud, en servicios financieros, en todo, ¿no? En seguros, en comercio, en restaurantes, en todo. No es una visión muy chilanga. Soy chilango, pero soy un chilango convencido. ¿Sí? Digo, yo me gusta mucho, qué bueno que Monterrey vaya para arriba, pero es otro nivel de ciudad, ¿no? Estas ligas mayores, ¿no? Allá, perdón, los de Regiomontano, son triple A o doble A. Tenemos la suerte que este es un canal de la ciudad. Que es un canal metropolitano, entonces no, pero la gran ciudad del país, es más, yo diría que la gran ciudad de América, yo me iría más allá. El gran centro cultural de América es la Ciudad de México. El gran centro histórico de América es la Ciudad de México. Yo diría inclusive el gran centro educativo. Mira, dice Nueva York, sí, pero Nueva York no es el gran centro político. Washington está por acá y Nueva York está por acá. La industria farmacéutica está por acá. La Ciudad de México reúne todo. Es de las pocas, es como París a lo mejor. Las pocas ciudades en el mundo que concentran todo. Y yo creo que la Ciudad de México es una ciudad, en términos de proporción guardada, que debería estar a la altura de las grandes ciudades del mundo. No lo está. Hay un estudio reciente del Economist, es una revista inglesa,
que pone la Ciudad de México del asco, ¿eh? Nos pone entre las peores ciudades para hacer negocios del mundo. Entonces, bueno, tenemos el gran mercado, tenemos la cultura, la educación, el sector financiero, el sector educativo, el sector de salud, todo. ¿Qué nos falta? Más que decir lo que tenemos, que lo tenemos, ¿qué nos falta? Mira, cosas tan básicas como esta. La economía, las grandes cifras macroeconómicas de un país, la inflación, las tasas de interés bajas, las finanzas sanas, aterrizan en un terreno. Y el terreno, la Ciudad de México, se ha vuelto inhóspito. La inseguridad, el pésimo sistema de transporte, la calidad del aire, cosas muy básicas. Yo cada día aprendo más de la economía y no soy economista, no soy afortunado o desafortunadamente, pero las grandes reformas macroeconómicas las hemos convertido en, así como en el gran cambio, ¿no? Es decir, si hay reformas el país crece, si no hay reformas, no es cierto. Más importante que la reforma eléctrica, que la reforma del sector energético, que la reforma laboral, que la reforma de telecomunicaciones, más importante es que en los espacios haya seguridad, haya orden, no haya corrupción, haya un sistema de transporte fácil. Yo creo que en el mundo, en la Ciudad de México y en el país, todo este sexenio del presidente Fox y desde antes, nos hemos como enamorado de las grandes transformaciones económicas. Y las más importantes son microeconómicas. ¿Cómo hacemos que la inversión tenga ganas de invertir en la ciudad? ¿Qué son las garantías fundamentales que debe brindar un Estado? Los economistas... Estás hablando de seguridad, estás hablando de garantías mínimas, ¿no? Los economistas llamamos a esto costos de transacción. O sea, falta de seguridad, pues eleva el costo de transacción de hacer un negocio, ¿no? En este tema, perdón, René, Sí. yo creo que la iniciativa de Metrópolis, en la cual varios participamos de manera entusiasta, porque creemos que ciertamente debe de haber un capítulo ciudadano, ¿no? Una organización ciudadana, una institución que más allá de lo que digan nuestros gobiernos, más allá de lo que diga un sexenio, una administración o un trienio de una jefatura delegacional, como es el caso de la ciudad, debemos nosotros de preocuparnos por nuestros temas, porque probablemente la agenda de gobierno es otra, que no necesariamente es la del ciudadano. Tú que, digamos, en esa iniciativa de Metrópolis, ¿dónde dirías que difiere esta agenda del ciudadano comparada con la agenda del gobierno? ¿Dónde están los mayores puntos de distancia? Yo pienso que la seguridad es desde luego lo principal, ¿no? Es decir, y que nuevamente es el resultado de falta de empleo, de una seguridad también en cuanto a vivienda, a una vivienda decente, una vivienda que permita que una ama de casa pueda tener un lugar donde salir, caminar, llevar sus niños, tener un poco de esparcimiento sin tener que viajar dos horas en un servicio de transporte que está mal integrado, que no puede comunicarse uno fácilmente dentro de la ciudad. Todo esto viene nuevamente de la cuestión económica, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la cuestión de seguridad, ¿no? También. Pero un poco, volviendo a la pregunta, tú le decías, ¿cuál es la diferencia entre la agenda del político, la agenda de una institución como Metrópoli, que igual participo en Metrópoli, y la agenda de la academia, que finalmente es Metrópoli? Sí. La visión de largo plazo. Eso es. Yo creo que el gran problema de los políticos ahora en México, y me incluyo, soy político, no reniego de no, es que vemos a muy corto plazo. Estamos viendo a ver qué nos conviene para la elección del 2 de julio, qué nos conviene para el primer año de gobierno. Y creo que la gran ventaja de Metrópoli, la gran ventaja de ustedes que están estudiando la visión de largo plazo, las encuestas de largo plazo, ¿cuántos años tienen trabajando en encuestas? 20 años, 25 años, y tienen todo un seguimiento. Es que en México nos hemos olvidado del largo plazo. Y vivimos sobre todo en la Ciudad de México. Sí. A ver, ¿cuál fue el interés de Jan González? Ser presidente. Y de Ramón Aguirre. Y de Camacho. Y de Óscar Espinosa. Y de Cuauhtémoc Cárdenas. Y de López Obrador. Como que ya nos merecemos un jefe de gobierno que no quiera ser presidente. Yo me comprometo a eso, ¿eh? Yo me comprometo a trabajar por la ciudad ya. Desde hoy renuncias a la Denle candidatura. chance a la ciudad de tener un jefe de gobierno que quiera ser jefe de gobierno. Por primera vez, ¿desde qué? Desde Hank o desde antes, hasta el caso alemán. René, Metrópoli 20, bueno, problema de agua es largo plazo, transporte público es de largo plazo, Todo es largo plazo. Seguridad es largo plazo, también es educación, que también es largo plazo. ¿Qué propone Metrópoli 2025
proyecto de largo plazo? Pues para cada uno de los sectores que estudiamos hay propuestas, ¿no? Algunas son propuestas inmediatas, algunas, como decía Demetrio, algunas son bastante sencillas, ¿no? Digo, no son demasiado complicadas, pero todo requiere también una voluntad, número uno, y volviendo al hecho de que estamos hablando no de las 16 delegaciones, sino que estamos hablando, por lo menos en metrópoli, de la zona metropolitana, requiere una gran coordinación metropolitana entre el gobierno del Estado de México, el gobierno del Distrito Federal y el gobierno federal, porque no podemos olvidar de que los fondos también provienen en parte del gobierno federal, ¿no? Con esto en mente, quisiera ver si nos podemos abocar a un par de problemas, un problema que requiere mucha de esta coordinación, por ejemplo, el agua, ¿no? Que sería un tema fundamental en esto. No sé si el público recuerda, López Obrador se juntó con el gobernador del Estado de México 2 años en su Dos gobierno. veces. Dije 2 años, dos veces durante su gobierno. Y llegaron a un acuerdo, ¿eh? Y llegaron a un acuerdo. No volverse a reunir. que estaban en desacuerdo. Pues yo pienso que sí se está acabando. Desgraciadamente no todos tenemos la misma conciencia. Pues que sí se está acabando, ¿no? Aparte de que pues ya no llueve como debía llover y ya no hay filtración de agua, ya no se llenan los mantos y aparte de que no la cuidamos. Que sí, lamentablemente sí. Sí, en muchas comunidades se ha visto que la han cortado, incluso en mi colonia. Tenemos muy poca conciencia del consumo de agua, ¿no? Entonces yo creo que sí, efectivamente se está acabando. Pues por el mal uso que tenemos con el agua, porque no hacemos caso de los anuncios y porque hasta que veamos que verdaderamente ya no la tenemos es cuando vamos a reaccionar. Tarde, pero sí. Pues en la colonia donde vivimos sí se escasea bastante. O sea, debe ser, y por las noticias que se escuchan, pues parece que a nivel mundial el agua dulce sí se está acabando, ¿no? Sí se está acabando, ¿no? Hay mucha gente irresponsable que no cuida el agua. Generalmente cuando la regamos no nos acordamos de que se va a acabar y pues es malo, ¿no? Porque a nuestros hijos, ¿qué les vamos a dejar? Pues, es malo. Habemos muchos irresponsables. Nos quedamos con un tema de coordinación, de la necesidad de coordinación de concebir esta ciudad más allá del Distrito Federal. Esto es una metrópolis, ¿no? Como Así bien es. sugiere el nombre de esta instancia civil, que hay que ver esto de manera comprensiva. Yo les preguntaría en particular por un problema, todos requieren mucha coordinación, pero el del agua, que creo que en tu caso, Demetrio, tienes una propuesta muy clara. En términos de coordinación, ¿qué requiere este problema? ¿Qué tan importante es la coordinación en un tema específico? Esto como ejemplo, y si te sirve algún otro problema en los temas de coordinación. Claro. Mira, primero el agua que recibe la ciudad en un 30% viene del Estado de México. Y si queremos resolver el problema de agua, como un 20% tiene que venir de Hidalgo. Y el agua que tenemos sobrante, el agua negra, toda acaba en el Estado de México y en Hidalgo. Es decir, ahí sí es una zona acuífera, un solo manto acuífero que compartimos. Si queremos resolver el problema del agua, más vale que nos pongamos de acuerdo. Tratamiento, las fuentes, las aguas negras. Cada entidad federativa tiene un problema concreto. El DF tiene un problema de mantenimiento de la red, que es tremendo, y de un acuaférico para distribuir mejor el agua. Pero es una zona hidrológica única, y más vale decir, la Ciudad de México, una cuenca. La Ciudad de México podría resolver el problema de agua en su conjunto, sí. Si le damos mantenimiento a la red en conjunto. Que es caro, ¿no? Eso. Es muy caro, sí, pero no hay otra. Si lo que no puedes traer agua. ¿Qué porcentaje del agua se va en fugas? 30%. Más del 30. 35, 40, ¿no? Ahora, hay unas cifras que hay que checar. Si toda esa agua se perdiera y se fuera a los mantos acuíferos, ahí estaríamos guardándola. Parte es agua que se roban, parte es agua que no está controlada, en fin, es mucho más complejo. Pero a ver, mantenimiento a la red, una red integral de redistribución, sobre todo la parte oriente de la ciudad, tratamiento del agua, sustitución de agua potable para la industria por agua tratada, y luego, ¿cómo protegemos los mantos? Finalmente, una cosa importante, los bosques. ¿Dónde se genera el agua? Finalmente se genera en los bosques.
Y esa fue una de las conclusiones de todo este seminario internacional que hubo sobre el agua. Así es. Si no cuidamos los bosques, estamos a la larga atentando contra el suministro de agua. Solución hay. La parte metropolitana es fundamental. El Distrito Federal puede hacer mucho el jefe de gobierno federal. Y yo creo que hay cosas que tiene que hacer que no han hecho. Preguntas concretas a este respecto. ¿Cómo le harías tú para que la gente cuide el agua? ¿Cobrarías más? ¿Cobrarías menos? ¿El precio es lo que es? Y luego otro dato que a mí me llama mucho la atención es que un porcentaje alto no paga el agua y no se la puedes cortar. ¿Cómo le haces para que paguen? A ver, sí puedes cortárselas, ¿no? Fue una apuesta paternalista para no meterse en problemas políticos, no la quieren cortar. Yo he oído de otro candidato que dice que no se le puede cortar el Sí agua. se puede cortar. Lo que pasa es que a ver, ¿qué quiere? Vamos a ir a ver qué es lo que piensa la gente más pobre de la ciudad. No pensamos lo que piensa la gente de las Lomas, ni de la gente de la colonia Roma. Esos tienen agua. Esos dicen, el agua es muy cara porque la tienen. No, vayamos a los pobres. Vayamos a Iztapalapa, vayamos a Gustavo Amadero, vayamos a la parte alta de Álvaro Obregón, de Tlalpan. Esa gente, si mañana le dijeras, yo les voy a garantizar el agua, pero van a pagar al bimestre 300 pesos, te lo pagan. Y lo que pasa es que a veces los que tenemos agua desvalorizamos el agua y los que no tienen agua le dan un valor tremendo. Yo te digo, en la zona donde yo vivo, el promedio de pago de agua al bimestre es 27 pesos por casa. No vale, ¿no? No vale. Entonces, yo creo que el agua, ¿qué habría que hacer? Un acuerdo. A ver, yo le diría a la gente de las Lomas, de Polanco, a ver, todos paguen el agua, todos paguen un poco más para darle agua a la gente de Iztapalapa. Finalmente, los políticos y los sistemas, el Estado es un sistema de compensaciones. Tú no puedes hacer que la gente que tiene agua la pague barata y la gente que no tiene agua la pague carísima porque tiene que comprarla en pipas o tiene que comprarla envasada. Yo llegaría a un acuerdo, yo haría un llamado. A ver, todos vamos a pagar cuando menos 5 pesos de agua al día por toma y con todo ese dinero transparente, una organización ciudadana, Metrópoli, vamos a hacer la inversión para que la gente de Iztapalapa, de Gustavo Amadero tenga agua. Yo no quiero hacer demagogia con el agua, yo quiero resolver el problema de agua. A mí, dar el agua barata si no hay agua, en Iztapalapa, teóricamente, bueno, nunca les llega agua. En ciertas zonas les llega agua una vez a la semana y les llega agua de pésima calidad. Pero eso sí, cada 3 meses les dispensan el pago de agua. Yo no voy a dispensar el pago de agua, yo voy a llevar agua. Pero tendrían servicio todo el tiempo. Yo creo que es el reto, ¿no? Ahora, decir que no se cobre más caro el agua, sí, lo dice la gente que tiene agua. La gente que no tiene agua está desesperada. Resolvamos los problemas de transporte, de agua, de servicios, haciendo que la gente que tenemos buenos servicios los paguemos. 40% del agua que se distribuye a la ciudad no se paga. 40% del predial de la ciudad no se paga. Yo no quiero aumentar impuestos, quiero que paguen los impuestos y les vamos a dar mejores servicios. Esto es, como dicen los gringos, enforcement. Sí. ¿Cómo le haces para que la ciudadanía efectivamente vaya y pague? Mira, hace poco me platicaban de una experiencia internacional en que la primera medida que hicieron con agua fue mandar una carta a la gente. Dijeron, oiga, usted tiene 6 meses de que no ha pagado agua, hay muchas zonas de la ciudad que no paga, que no tienen agua, apóyenos con su pago. 90% de la gente que recibió la carta pagó el agua. El informe es más de conciencia, no es de amenaza. En esta parte, René, recuperaría la pregunta anterior sobre el tema de coordinación y te haría otra más, que tiene que ver un poco con este grado de conciencia. Creo que el agua en particular es uno de estos temas donde nuestra actitud hacia el recurso natural, sea energía, agua, en general recursos naturales, sobre todo no renovables, es algo que creo que en México llama particularmente la atención porque, digo, en medición lo que registramos es que comparados con América Latina somos de las ciudades más antiecológicas, incluso comparados con los brasileños y los argentinos. El agua es un tema y entra en este renglón. Te doy un dato que creo que puede ser ilustrativo para este tema. En esta misma medición, este es de marzo de 2004, tiene más tiempo, pero son de estos datos que no cambian sustancialmente. Algunas personas piensan que el agua en México se está acabando, otras personas piensan que el agua aún no se está acabando. ¿Usted qué piensa? 87% dice que se está acabando, 9% dice que esto es infinito como recurso. ¿Cómo lo hacemos para que esto lo podamos convertir en una actitud? Saber que el agua está acabando, ¿cómo lo podemos convertir en una actitud?
Y nuevamente, ¿cómo estaría este tema de la coordinación con otras instancias federales? Bueno, yo creo, como mencionaba Demetrio, y como se dijo en las últimas sesiones que hubo de este Foro Mundial del Agua, particularmente hubo una sesión sobre la zona metropolitana en comparación con el problema de agua en otras grandes ciudades del mundo, ¿no? Como Beijing y Calcuta, etcétera, ¿no? Todas están también bajo este espectro de que el agua se está acabando, ¿no? Y la verdad es de que yo creo que antes de decir el agua está acabando, hay que ver, bueno, por qué se está acabando nuevamente, ¿no? Si es que se está acabando, ¿por qué y dónde? ¿Qué es lo que hace falta para tener suficiente agua y de calidad? Porque son dos cosas que van parejo, ¿no? Se mencionaba la falta de suficiente reciclado de agua, ¿no? Que es algo básico y sobre todo para abastecer industria. Si nadie está hablando de abastecer, de sustituir el agua potable por esto, ¿no? Sino para la industria que no necesita agua de determinada calidad. Hay, por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles tiene 5 calidades de agua, 5, y las cobra de manera distinta. Entonces, que también esto es un aspecto muy importante para los ingresos de la ciudad, de la zona, ¿no? Es decir, ¿por qué van a pagar lo mismo por agua potable que agua por de riego? Agua de, exactamente. Potable. Entonces, tiene que haber una gran diferenciación. Entonces, yo creo que en torno al agua, como es un tema tan sensible, solamente recordemos, ¿no?, que hubo un grupo de personas que estuvo clamando porque el agua sea declarada un derecho. Es decir, me parece muy bien, pero yo lo veo como que pues, es tan obvio que es un derecho que ni siquiera se debería de mencionar. No sé, es que el agua tiene que ser para todo el mundo, ¿no? Digo, no puede existir una población si no hay agua. Entonces, ¿cómo que tiene que ser un derecho? Pues por supuesto que es un derecho, ¿no? Entonces, es una manipulación poco política, pero en fin, el hecho es que así se percibe y eso es lo que cuenta, ¿no? René, Demetrio, dicen que en la zona metropolitana de la Ciudad de México es difícil de gobernar porque no hay esta gobernabilidad integral. He oído que tienen esquemas, propuestas para que se gobierne conjuntamente. Los dos, quien quiera empezar, ¿qué propuestas en concreto tienen? Mira, presentamos una iniciativa. De hecho, la presentamos después de un debate en Metrópoli. Y se requiere un órgano metropolitano. ¿Por dónde empezamos? Hay ciudades en el mundo que han llegado a un ejecutivo metropolitano, un gobernador de la metrópoli. ¿Cómo qué ciudades de metro? Mira, algo en la Gran Madrid, hubo en Londres, hubo en París. Sí, así es. Ha habido avances y retrocesos, San Antonio, San Diego, Phoenix, Arizona, Tucson. Todos tienen una figura que se llama como el director de la ciudad o gerente de la ciudad. Que incluye varios municipios, que es igual. Es la Ciudad de México más los municipios conurbados. En la Ciudad de México llegar a eso en el corto plazo es imposible. Además, en cuestión administrativa, ¿quién queda arriba y quién queda abajo? ¿No? La República y el Estado soberano y el municipio autónomo. Nos complica mucho. Está bien. Que sí. Yo creo que la política es el arte de hacer lo que se puede dentro de la realidad nacional. ¿Qué estamos proponiendo? Un primer paso. Un Congreso metropolitano que tenga una visión más de largo plazo y que unifique reglamentos, que unifique leyes, que cree comisiones metropolitanas. Vamos poco a poco, ¿no? Es decir, la primera medida sería cambiar la Constitución para que el Congreso pudiera aprobar la existencia de zonas metropolitanas. Se puede. Lo que pasa es que llega, mira, a mí me ha tocado en el Congreso ahora con varios senadores que les digo, ¿por qué no apruebas esto? Y parece mentira, ¿eh? Como soy candidato, dicen, no nos conviene. Yo creo que seguimos en México con una cultura política muy rezagada, muy local, de ver lo que me conviene a mí en el corto plazo, y estamos pensando un poco en el país. En cualquier país del mundo, si en México debía haberse legislado sobre cuestiones metropolitanas hace 30 años. Pero ha habido un egoísmo, ha habido un interés particular, el gobernador del Estado de México se cae mal con el jefe de gobierno, ambos compiten por la candidatura a la presidencia. ¿Qué podemos hacer, de veras, para que los políticos, sobre todo el jefe de gobierno y el gobernador del Estado de México, dejen de lado sus intereses? Porque son competidores, pero naturales a la presidencia de la República. Montiel y López Obrador.
y ahora va a ser el que llegue a jefe de gobierno, espero sea yo, y el gobernador del Estado de México. ¿Cómo podemos en el país, ese para mí es el gran reto de la vida política del país, cómo dejamos de lado intereses de corto plazo por compromisos de largo plazo, ¿no? Y ahí si una organización como Metrópoli en la Ciudad de México puede obligar al jefe de gobierno, al presidente de la República, al jefe del Estado de México, a pensar, al gobernador, a pensar en una visión de largo plazo. Que es un tema de clarificación de opciones y de política pública. Finalmente, a veces quedan muy diluidas nuestras responsabilidades porque no sabemos quién es responsable de qué. Es un tema de autoridad a veces, o de qué tan claras son nuestras discusiones. Y yo ahí sí creo que no estamos debatiendo los temas como deberíamos, ¿no, René? Nos falta mucha información. Así es. Bueno, el agua es uno de ellos, ¿no? Hay muchos expertos en cuestiones de agua que no confían en la información que existe, porque cuántos metros cúbicos por segundo están realmente entrando en tal y tal y tal distrito, no confían totalmente de esto, ¿no? Aquí tenemos, René, a un candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal. Y pregunto con respecto a Demetrio y con respecto a Ebrard. Fue mi jefe hace 40 años, más vale que hable bien de mí. Y con respecto a Beatriz Paredes. Tú dijiste que es uno de los candidatos. Uno de los candidatos. ¿Se han acercado a ti a ver qué información tienes, qué propuestas tienes? ¿Las han incluido en su plan de trabajo? Sí. Sí, nos ha interesado mucho, pero desde hace meses, desde que estaban en las precandidaturas y demás, hemos visto propuestas que nosotros hemos sugerido en muchos de los trabajos que se han realizado, y las vemos aparecer en propuestas de distintos candidatos de distintos partidos, ¿no? Pero ahí sí hay una diferencia, y perdón, ahora sí vamos a sacar provecho, ¿no? No, el que promovió la creación de un centro de estudios metropolitanos de la ciudad, el único, con René, con Henry Davis, contigo, fuimos nosotros. A los demás no les importó. Eso me pasa claro. Ahora se pueden montar en las propuestas, bienvenidos. Así es. No, sí. Y ojalá. Ojalá, si logramos una visión. Pero los que creamos un centro de estudios, porque nos preocupó integralmente la ciudad, ahí sí con todo respeto fui yo. Bueno, nos vamos a tener que ir a corte, pero lo que me contestas, René, yo sí veo que en términos generales las propuestas grandes de los tres candidatos fuertes a jefes de gobierno son muy similares. Claro. Sí. ¿No? Impulsar reforma política, reforma en materia de seguridad pública, creación de empleos, atención efectiva al problema del agua. Cuando regresemos de corte, me gustaría saber por qué consideras que tu propuesta es mejor, por qué consideras que eres el más capacitado para llevarlo a cabo. No, es que fue en el autobús donde íbamos mi mamá y yo, nos asaltaron. No, hace 2 años sí. No, tampoco no, ahorita por el momento no. Que espero que no. No, gracias a Dios no. Pues indirectamente no, pero sí los familiares sí lo han. En noviembre pasado. Sí, lo peor del caso es que la que me estaba levantando el acta, estaba platicándole a una persona que estaba ahí, que de un tráiler que había estacionado ahí para cuestión de investigación en el ministerio, que se habían robado algunos galones de pintura del tráiler. La que me estaba levantando el acta, pues es una cosa tremenda. Tremenda. No. ¿En noviembre? Ah, sí, cierto que nos... Sí, cierto. Sí, en noviembre nos robaron la camioneta. Abordamos un poco el tema del empleo, las posibilidades económicas que tiene la ciudad, otro poco sobre el tema del agua, actitudes de la población hacia el agua y lo que consideran sus problemas más importantes. Creo que otro de los temas relevantes puede ser el tema de la seguridad pública, que es el obvio. Hace un par de semanas nos hacíamos alguna pregunta de por qué razón parece ser que el tema de la inseguridad no tiene el impacto electoral que esperaríamos que tuviera, dado el nivel de importancia que la ciudadanía le concede, que creemos que es una incógnita que tendría varias respuestas ahí, pero sería muy interesante ver las percepciones de ustedes. ¿Tú cómo ves esto, Demetrio? Yo creo que la gente en muchos problemas de la ciudad siente que ya no se pueden resolver, que no va a haber empleo, que no va a haber agua, que vivir en la ciudad implica una serie de cosas, mal transporte, desorden, suciedad. Que estamos condenados a... Y yo creo que es una visión totalmente, perdón, la gente opina eso, pero toda la gente está equivocada. Las grandes ciudades del mundo es el lugar mejor para vivir. Es donde hay mejor transporte, donde hay mejor diversión, donde hay mejor educación, donde hay mejor empleo, donde hay más... Esa era la Ciudad de México. ¿Qué pasa con seguridad? Igual, la gente como que ya se acostumbró
a vivir con miedo y eso no puede ser. Yo me revelo a eso. Yo me revelo a que la gente acepte que, lo digo, el gobierno de la Ciudad de México fracasó. Y yo me revelo a que Ebrard no haya tenido los pantalones para enfrentarse a la policía y para enfrentarse a la corrupción y le dio miedo ir a Tláhuac. Ya basta, digo, yo no sé si van a votar por mí o no, y ojalá votaran por mí, pero yo voy a decir mi verdad y la verdad es que esta ciudad, su principal problema para crear empleos, para atraer inversión, es la seguridad pública. Ya lo comentaba yo, hay un estudio del Economist donde dice, no vienen a la Ciudad de México porque les da miedo, no vienen los inversionistas. Queremos recuperar el empleo, queremos recuperar la calidad de vida, ataquemos primero el problema de seguridad. Y ya nos dejemos de cosas. Yo llego a la policía, llego al jefe de gobierno y en una semana me echo a todos los jefes de policía, no los liquido, nomás los corro. Pero es real. Es decir, el narcomenudeo. Tú vas a la ciudad, a donde caminas en la Ciudad de México, de veras es increíble, y la gente dice, ahí venden droga, y ahí venden droga, y ahí venden droga. ¿Y por qué no hace nada el gobierno? Porque están metidos en el ajo, hombre. Porque la policía está metida en el ajo. Y porque los altos mandos de la policía y el jefe de la policía o se hizo tonto o es cómplice, ¿eh? Y las dos cosas no nos convienen. Entonces, yo sí creo que la principal prioridad hoy, si queremos que haya empleo después, si queremos que haya más orden, si queremos combatir la corrupción, el primer tema es seguridad pública. Un Estado que no le puede garantizar seguridad a los ciudadanos no sirve para nada. Y una gente que estuvo en la policía y le tuvo miedo a ir a Tláhuac, dice, era diciendo él, me van a acusar por Tláhuac. ¿Cómo vamos a acusarlo por Tláhuac? Que se arrugó para ir a Tláhuac y le dio miedo ir a Tláhuac y le dio miedo meterse con las bandas de la policía y le dio miedo combatir al narcomenudeo. Un miedoso no puede ser jefe de gobierno. René, ¿qué propuesta tiene Metrópoli 2025 con respecto a la seguridad? ¿Tiene proyectos concretos? Hay una serie de sugerencias que tenemos nosotros en nuestro documento ejecutivo que está circulando en estas semanas. Pero creo que es muy importante señalar un poco en refuerzo de lo que dice Demetrio, que la seguridad es también una percepción de la gente, ¿no? Y tiene que ver no solamente con todo este ambiente que se percibe como total corrupción, como desesperanza. Esto nunca va a cambiar, esto va a seguir siempre así, y más vale que nos acostumbremos a vivir detrás de paredes, detrás de expectativas. Así es, de alambres de púas. No le parece, atrás de Demetrio, por favor. Sí. Bueno, protegiéndolos como protector. Entonces, esto como que ya es la costumbre, ¿no? Es decir, tenemos que tener alarmas para todo, para el coche, para la casa, para los niños, para el perro, para que no se lo roben, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto se vuelve ya una cuestión psicótica, ¿no? Y esto, desde luego, no hace que la vida en la ciudad sea más saludable. Que es calidad de vida. Que es la calidad de vida. Finalmente, yo estoy de acuerdo con Demetrio de que esta es una gran ciudad, es una ciudad fascinante, es una ciudad en donde puede y sucede todo, en donde hay oportunidades de todos los espectros, de tanto de, digamos, entretenimiento, de cultura, de educación, de salud, etcétera, que no ofrece ninguna otra ciudad de este país, ¿no? Y muchas otras en otros países. Entonces, tenemos que hacer algo para que esta ciudad en ese sentido funcione. Implica un cambio de ambiente muy severo tener esta Así es. inseguridad. El dato que tenemos nosotros es que 57% de los habitantes de la ciudad dicen tener algún temor al salir de su casa. Supongo que eso en extranjeros lo podremos llevar al Pero fíjate, 90, ¿no? Tú dices una cosa que es muy interesante. El debate es, ¿se pueden resolver los problemas de la ciudad? ¿Sí o no? ¿Puede ser esta una de las ciudades más importantes del mundo? ¿Puede recuperar la Ciudad de México siendo el gran imán del empleo nacional? ¿O no? Yo espero que tu respuesta sea así. ¿Cómo? Mira, poco a poco, ¿no? Paso a pasito. Primero recuperemos la seguridad pública. Primero combatamos el desorden y la corrupción. De veras, si no, es imposible que esta ciudad salga adelante con los niveles de corrupción que hay. Es increíble. Yo lo digo, y he estado en el gobierno y he estado cerca del gobierno de la ciudad los últimos 41 años. Nunca ha habido más corrupción en las delegaciones que la que hay ahora. Te lo dicen todos te lo dice la iglesia. Usted me decía, ya no digo para que me dijeron que no lo dijera, pero lo voy a decir, por hacer una biblioteca en la Universidad Pontificia le querían pedir 5 millones de pesos. Ya basta, es decir,
Yo creo que es la diferencia. O sea, ¿cuál es la diferencia entre lo que propone Ebrard y Beatriz Paredes? Volviendo a esta pregunta. Yo sí creo que la Ciudad de México no se merece y los capitalinos no nos merecemos la calidad de vida que tenemos. Yo sí creo que puede mejorar la seguridad. Yo sí creo que podemos recuperar el empleo. Yo me comprometo y lo digo, y no, más allá de que sea lo que sea, yo voy a seguir luchando donde esté, como jefe de gobierno, como nuevo afiliado a Metrópoli, como lo que sea, voy a luchar porque esta ciudad sea lo que fue. Yo no me conformo ni con un país de perdedores, ni con una ciudad de perdedores, ni con una ciudad con miedo. De veras, entonces, la diferencia con ellos es una muy radical. Ellos hablan de grandes, no, yo hablo de temas concretos, los temas de la gente. Claro. En esto, Demetrio, te daría un par de datos que apoyan o soportan tu observación, que es el tema de denuncia de delito. Y que de hecho ahí tenemos siempre como un cuestionamiento de cifras y por eso siempre las instancias independientes son importantes para ver qué nos está pasando. Y de hecho cifras que probablemente nos están generando desde las instancias públicas que deberíamos de tener o que serían útiles para ese análisis. Esto es nuevamente un tema de percepción, pero creo que dice mucho. Encuesta, esto fue aplicado hace ya más de 6 meses, del 10 al 14 de junio, Ciudad de México, una muestra pequeña, 400 casos en vivienda. Durante los últimos 12 meses, ¿usted ha sido víctima de algún delito? 21% dice que sí. O sea, 1 de cada 5 de los habitantes de la ciudad, pero solo 1 de cada 4 lo denuncia, ¿no? Usted denunció o no el delito 24%, que es una cosa, a mí me parece gravísima, porque lo que sí tenemos medido, sobre todo en términos cualitativos, es la falta de confianza en nuestras instituciones. Ya no digamos el policía, que probablemente lo único abajo de los policías, ahí va con los partidos políticos y con los políticos, ¿no? Senadores no. Senadores no, esos son otros. Diputados sí. Digamos diputados, pero estamos hablando de niveles de confianza de 18-20%, cuando uno revisa los datos de otros países, otras democracias. España, el nivel de confianza en un policía está en 80%. Sí, los bobbies británicos deben de tener una cosa de récord, ¿no? Tremenda. ¿Qué hizo el gobierno de la ciudad con estas cifras? Que no son nuevas. Le recortó el presupuesto a la Secretaría de Seguridad Pública. No, eso es criminal, ¿eh? Le recortó el presupuesto a la Procuraduría. No denuncian y le recortó el presupuesto. A ver, de veras, es que esto es... La gente tiene que saberlo. Yo por eso he convocado un debate sobre estos temas. El gobierno de la ciudad, ante la demanda de la gente de mayor seguridad pública, dijo menos dinero para los policías. ¿Es criminal o no? Entrando a este tema de lo que ha hecho la administración actual, objetivamente, ¿cuáles son los aciertos de la administración de López Obrador, cosas que seguirías haciendo y qué acciones de gobierno francamente repruebas? Mira, yo sin duda creo que la política social es un eje sobre el cual hay que trabajar, sobre todo en un país que no crea empleos, ¿no? Un país que no crea empleos tiene que fortalecer su política social. No basta, porque se acaba, y cuando que se acaba. Yo lo he dicho, yo aumentaría la pensión a la gente de la tercera edad, ¿eh? La aumentaría de 730 pesos a 980 pesos a la gente que lo necesite. Porque hay un programa federal que sumándole el programa de López Obrador al federal, le ponemos un copete. Yo aumentaría el seguro popular. Es decir, perdón, la diferencia en esta propuesta es que no sería universal, sería selectiva. Claro. Sería básicamente a la gente, más recursos. Sería como a 150,000 gente de la tercera edad, sería selectiva, no sería a la gente que no lo necesita, pero la gente que no hay un programa de combate a la pobreza. Yo creo que lo más importante de López Obrador han sido los programas de combate a la pobreza. Se pueden hacer de una forma, se pueden hacer de otra, pero López Obrador dijo, aquí hay un problema de falta de empleo y hay un problema que hay que atender a la gente. ¿Qué más? Hay programas de López Obrador que son buenos, la universidad, con todos sus problemas de que calidad educativa es buena, las preparatorias son buenas, el programa de apoyo a las mujeres, a las madres solteras. ¿Cuál es el principal problema? Yo creo que no basta una política social. Y nos hemos acostumbrado en el país desde hace muchos años a vivir de la política social, a vivir de las dádivas, de los programas, de los apoyos. Y no nos hemos preocupado de la economía. El gran problema del Distrito Federal es que es la entidad federativa que menos empleos crea en función de su economía. El país crece al 8,5%, la economía del DF crece al 1,7%. Decía otro día Encinas, creamos 800,000 empleos, que no sea mentira. Caray. Yo creo que lo problema, por eso a mí yo retaría a Metrópolis,
aterricemos el debate. ¿Cuál es la verdad de la ciudad? Los políticos, por el debate, por la elección, yo creo que decimos a veces cosas que no tenemos todos los pelos de la burra en la mano. Usas las cifras a como te conviene. Pero yo sí creo que hoy, a ver, si queremos resolver los problemas de la ciudad, primero es como un médico, un buen diagnóstico. ¿Dónde está la enfermedad y cuál es la medicina? La Ciudad de México, López Obrador, se olvidó de la economía, se olvidó de apoyos al sector industrial, se olvidó de apoyos al turismo, se olvidó de apoyos a la inversión. Mentira que haya invertido mucho, invirtió en el segundo piso que no pinta. Él cree, y es el problema de su política económica nacional, que siendo austero, resuelve ese problema económico. Si en tu casa eres austero, pues siguen comiendo mal. La única forma para echar a andar una mejor alimentación en tu casa es que trabajen más. Que te paguen más salario. Muy bien. Tenemos poco tiempo. Si podemos ir un poco a conclusiones. Yo creo que también, ¿qué dirías? yo quisiera mencionar que la situación de inseguridad, como la situación de la corrupción que se ha mencionado, etcétera, realmente todo esto viene de la debilitación de un Estado de Derecho, ¿no? Es decir, y tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Es decir, cuando se deja recurrir a las leyes, cuando se deja de llamarlas, cuando se deja de tratar de aplicarlas, etcétera, pues entonces se está creando un ambiente muy propicio para todo tipo de acto ilegal, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que más desilusiona a la gente, por eso no confían en las fuerzas públicas, no confían en ellos, porque justamente nadie los hace efectivos, ¿no? Y entonces, y si las personas que se supone los deben de hacer, y estoy hablando hasta de los jueces, etcétera, entonces, ¿qué se puede esperar, no? Por eso también aquí no hay una cifra también que nada más el 1% de todos los delitos que sí se denuncian llegan a una condena. Que es El una 1%. cosa, el 1%. Y que de por sí es el 24% de los que denuncian. De los que denuncian, Sí. ¿no? Demetrio. Mira, a ver, yo diría algo que va muy relacionado con lo que ustedes hacen, que es opinión pública. A ver, ¿en México la gente realmente participa? ¿O somos una de las sociedades en el mundo con menos participación ciudadana? Y mira, yo espero ganar la jefatura de gobierno, sé que está muy difícil, las encuestas son reales. No nos creas, Demetrio. Sí les creo, y son un indicador, hay que tener y dudas. yo no lo desconozco, un indicador, y te obliga a trabajar más y más y más, y a aventarte más y a proponer más. Pero vamos a ser reales, el que llegue, vamos a resolver una persona los problemas de la ciudad. Si no cambiamos la actitud de la gente, si no hacemos que la gente se sume, si no creamos organización ciudadana más libre, más desvinculada de los partidos, a ver, hacer una investigación, ¿por qué la gente no participa en la ciudad? A mí me mata, es decir, ¿por qué no participan? ¿Por qué no se comprometen? Los países que han salido adelante no han sido porque tienen buenos gobernantes, tienen buenos ciudadanos, y los buenos ciudadanos hacen buenos políticos. Los malos ciudadanos, los primeros que no participan, hacen que los políticos se excedan en todo, abusen de todo. Queremos buenos políticos, más que trabajar en criticar a los políticos, que nos critiquen lo que quieran, trabajemos en crear una conciencia que el ciudadano es el que crea el sistema político, no los políticos. Y yo creo que es una investigación que valdría la pena. ¿Por qué el mexicano es tan apático? Conformista. A la participación. Supongo que depende del tema, Demetrio. Eso es interesante plantearlo como algo genérico que tendría que ver con actitudes cívicas. El fondo de la pregunta sería, ¿todos los ciudadanos tienen el gobierno que se merece? ¿No? Sería como... Sí, lo que pasa es que los planteando. ciudadanos son muy buenos, los políticos son muy malos. Yo creo que los políticos hemos cerrado los espacios a la ciudadanía. Te aseguro que lo conversaremos con René y será una futura investigación que me parece que viene muy a cuento con temas de participación ciudadana. Demetrio, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Ana. Estuvo muy divertido. Gracias, Demetrio. René, muchísimas gracias. Gracias, Paco, René. buenas noches. Muy amables. Buenas noches. Esto es Opinión Pública. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 11 de la noche, Proyecto 40. Gracias.